Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Hoy hemos traído un invitado especial, es Víctor Amat, él es psicólogo profesional, tiene el Centro de Terapia Breve de Barcelona, que él fundó, y además es importante porque él es el psicólogo de cabecera de la televisión autonómica de Cataluña, de TV3, él sale en un programa de las tardes. Víctor, ¿cada cuánto sales? ¿Una vez a la semana a dar unos consejos? Suelo salir cada 15 días, pero tampoco diríamos el psicólogo de cabecera, ¿eh? Me Hombre, ¿qué otro, invitan. qué otro psicólogo tenía TV3 en pantalla? No lo sé, no lo sé. La verdad es Ninguno. que deberían estar muy mal cuando me eligieron a mí. Bueno, pero para que la gente sepa que tú salías en este programa de TV3 de las tardes que se llamaba, ¿cuál es el nombre del programa? Tot Smoke es un programa de magazine que hacen por la tarde, que tiene bastante audiencia y es un programa de entretenimiento con muchas secciones. Exactamente. Y Totasmo, para aquellos que estáis en América Latina, significa todo se mueve en catalán. Y bueno, Víctor, como él acaba de decir, él participaba cada 15 días y daba pues algunos tips, ¿no? Cuando, antes de la pandemia, sobre todo, pues cuando había, pues se acercan las vacaciones o se acercan no sé qué, o después de Navidad, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Por qué la gente hace estas iniciativas de decir, "Oh, voy a adelgazar, voy a ponerme en forma, voy a no sé qué, voy a follar más, voy a hacerme menos pajas, yo qué sé, todas estas cosas, Sí, ¿no? porque claro, al final tengo un enfoque que difiere un poco del psicólogo tradicional y yo creo que eso era algo que se quería potenciar en la televisión, ¿no? Porque al final muchos de los psicólogos que salen en los medios son muy aburridos, ¿no? Y buscábamos una manera de dar un contrapunto, una opinión diferente, una manera diferente de ver la cosa. Claro, y Y aparte, contratar al psicólogo punk que soy. psicólogo pan, que aparte, sin ser un conocedor de la psicología humana ni de las teorías, pero tú eres de aquellos que crees que los procesos dan igual, lo que importa es la información que entra por un lado y lo que prácticamente sale por el otro, ¿no? Y lo que tú intentas modificar es esos circuitos internos para que el resultado de lo que entra salga de otro modo más positivo para el individuo. ¿Es eso correcto? ¿O me estoy liando? Mm, Tiene algo que ver con lo que estás diciendo. Yo le añadiría, si quieres, la cosa de que nosotros pensamos en cómo resolver dificultades, ¿no? Las dificultades humanas, sean psicológicas o mentales o lo que sea, ¿no? Tienen unas lógicas de solución y yo intento intervenir sobre las lógicas de solución, ¿no? Hoy hablaremos del Barça y seguramente hablaremos de las lógicas de solución que se han aplicado para resolver los problemas del Barça, que veremos desde una perspectiva psicológica que, bueno, que no siempre son las mejores, claro. Perfecto. Bueno, y además lo he traído también a Víctor porque Víctor fue deportista de élite en sus años mozos. Fue campeón de Europa de kickboxing, campeón de España 20.000 veces. Creo que fue el cinturón negro de karate más joven de la Federación Española en su época. No sé si ahora habrá niños que habrán sacado el cinturón negro antes, pero es un Bruce Lee español prácticamente. Eh, Big Water, my Es friend. el abuelo de Bruce Lee ahora ya. Bueno, espera, igual sería el sobrino de Bruce Lee. ¿Cuántos años? Si Bruce Lee tendría ya 130 años, ¿no? Hombre, no, Bruce Lee, sí, 70 y pico ya tendría, Claro. ¿no? Sería tu tío, por lo menos, o tu padre prematuro. Sería como el tío Ben ya. El tío Ben, exactamente. Así que lo he traído también porque así podremos hablar también de esa parte física que tanto debate y tantos insultos me habéis proferido, porque yo decía mis teorías locas. Vamos a ver qué piensa Víctor Amat como deportista de élite y como psicólogo. Y así tendremos otra perspectiva para ir comparando ideas y soluciones para este Barça, que justamente la idea de traer a Víctor es porque en mi caso pienso que hay un componente psicológico muy importante en este Barça que no funciona y que más nos vale a todos que tenga razón, porque el Barça el año que viene va a contar con posiblemente el 80 o el 90% de la plantilla actual, lo que significa que si no arreglamos a esta plantilla actual para los próximos 2 años, el Barça no va a hacer nada. Así que hay solución y para mí seguramente empezará por la cabeza, que es la parte más chunga. Víctor, antes de empezar la grabación de este vídeo, tú decías un componente que creo que nadie todavía se ha planteado, que es cómo afecta la falta de público a un futbolista de élite como el Barça o del Bayern o del Real Madrid. Y esto es algo que tú decías y que me parece pionero porque no se lo he escuchado a nadie. Así que cuéntanos qué has estado tú calibrando o pensando con este tema. O sea, ¿por qué te ha llamado la atención la psicología del jugador y que no haya público?
Para mí es una cosa clara. Es decir, estamos hablando de jugadores que tienen una gran capacidad técnica. En la Champions habrá pocas diferencias técnicas, salvo jugadores puntuales, que son los jugadores insignia de cada equipo, ¿no? Pero diríamos que tenemos una igualdad técnica muy grande y la diferencia van a ser matices. Yo creo que eso es algo que tú muchas veces has hablado y tienes toda la razón. La diferencia en el deporte de élite son matices. Pero para mí es muy importante, y fijaros los resultados de la presente edición de la Champions, ¿no? Son sorprendentes los resultados porque el hecho de que no haya público ha igualado mucho el rendimiento de los equipos y, si te fijas, ha descompensado mucho los resultados. Es decir, yo estoy convencido, y probablemente las personas que no se van a ver hoy, ¿no? Estarán convencidas conmigo de que si el Barça hubiera tenido 5 o 6.000 o 10.000 espectadores en el campo, no pierde 2-8. No pierde 2-8 de ninguna de las maneras. Yo no digo que no hubiera perdido y que no hubiera perdido la clasificación igual, pero los jugadores se hubieran visto espoletados, ¿no? Diríamos, por ese orgullo que hace que te mantengas de pie. Mira, tú has explicado en la introducción que yo había practicado kickboxing y he sido entrenador de élite de kickboxing y de boxeo, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces un boxeador llegar al rincón cuando yo estaba como entrenador y decirme, por favor, tira la toalla. Y entonces yo le he dicho al boxeador, no, abandona tú. Y entonces el boxeador ha ganado el combate. Imagínate. Sí, es decir, en el momento en que tú le dices, no, no, abandona tú, es decir, sal ahí con tu público y abandona y levanta el brazo y di que no quieres oír. Y entonces boxeadores que pensaban que no iban a ganar el combate, al verse por fuerza obligados a tener que enfrentar la situación, ganaban. Y al revés, me han venido boxeadores que realmente estaban siendo derrotados y claramente no tenían opción y querían mantenerse en el ring, y entonces yo les decía, mira, cúlpame a mí, yo soy el entrenador y yo voy a decidir para este combate, y luego tú vas a hablar con tus compañeros y con tu gente y le vas a decir que yo fui el cagón, es decir, que este efecto mental o este efecto, diríamos, que nos lleva en volandas, hay que tenerlo en cuenta y no se ha contemplado. Es decir, acabar la Champions sin público era una variable que iba a cambiar completamente el juego. Bueno, y de hecho, y además es curioso porque además vamos seguramente a ver si pasa el Bayern, no será inédita, pero como pase el otro equipo, que ahora no recuerdo cuál es, va a ser una final de dos equipos que nunca, el Olympique de Lyon, van a ser dos equipos franceses que jamás habían llegado a la final de Champions, con lo cual ha habido muchas sorpresas en eliminaciones, en Manchester City, o sea, al final, lo que dices tú, no es una... ha habido algún parámetro que se ha desajustado lo suficiente como para generar sorpresas, ¿no? Y Claro, posiblemente sea este. Claro, ha igualado justo lo que estábamos hablando, ha igualado los rendimientos. Es decir, los equipos franceses técnicamente son muy buenos. Nunca se ha dicho que se juegue mal al fútbol en Francia. Francia ha sido campeona del mundo y tiene unas capacidades, diríamos, de entrenamiento y técnicas y tácticas que son buenísimas. ¿Cuál es la diferencia entre un estadio del PSG con un estadio del Real Madrid? Pues igual estamos hablando de 45.000 espectadores. Entonces, en un partido, o sea, en una eliminatoria a doble partido, por eso es tan importante el factor campo, ¿no? Claro, El factor campo, si no fuera importante el factor campo, no se harían las eliminatorias a doble partido. claro. O sea, sería siempre en campo neutral y entonces los resultados serían muy O, aleatorios. se haría una moneda en tu campo, en el mío, y el que salga es igual. Y ya está. Como es independiente, claro. Claro, es decir, si esa variable no fuera importante, los resultados serían siempre aleatorios, ¿no? Daría igual jugar en casa. Fijaros las apuestas y todo, el hecho de jugar en casa siempre va a jugar a nuestro favor. Y obviamente en una Champions vas a jugar fuera, y la final de la Champions, que es a un solo partido, por eso da lugar a muchas más sorpresas una final una final, Una eliminatoria. eliminatoria doble partido. Claro, y aparte, incluso la propia competición favorece los goles fuera de casa, justamente como un premio a que has rendido mejor ante un ambiente hostil. Claro. Exacto, exacto. Ante un ambiente hostil, o ha rendido peor frente a un ambiente favorable, ¿no? Es Exactamente. decir, le podríamos dar la vuelta, ¿no? Exactamente. Es decir, se premia el hecho de que el otro equipo ha fallado en su propio ambiente, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una variable muy importante a tener en cuenta y que de verdad habría que plantearse como una variable a futuro. Quiero decir, no sabemos qué va a pasar con esto, por lo tanto la posibilidad de que la nueva edición de las Champions o en próximos años se pueda jugar así, con lo que sería muy importante contemplar eso también, de decir, no, vamos a perder la posibilidad, o diríamos ese porcentaje de juego que nos da nuestra propia fanaticada, ¿no?
Claro, bueno, la idea que propongo es poner pequeños monitores y con altavoces en todos los asientos y que los socios puedan conectados a Zoom, gritando desde su casa y el altavocito que tienen en su monitor en su asiento sea el que dispare y se vean Eso sería, caretas, ¿no? Se vean caras de gente mirando el eso partido. sería realmente interesante, ¿no? Yo el otro día cuando llegaba el equipo del Barça, llegaba a las instalaciones del Barcelona y la gente nos esperaba y les decía ¡bu, bu! Y yo hacía mucho tiempo que no oía ese ¡bu!, ¿no? Tal Claro. cual. Y era realmente atronador, era un bu. Que esto si hubiera salido por los altavoces del Flipas. campo, que creo Claro. que hubiera sido algo diferente. Sí, sí. Por lo menos lo que decías tú en tu vídeo de indignación postpartido, ¿no? De decir, si tú tienes a tu gente detrás gritando, te lías a patadas cuando ya vas 2-6, empiezas A a cortar repartir. cuellos, porque dices, no, pues no puedes tolerar esa humillación, ¿no? Claro. Bueno, tú decías antes de entrar en la grabación, justamente decías que sin público el partido se convierte como en un partido de entreno. Y es verdad que si viéramos los entrenos, veríamos que cuando hacen partidillos entre ellos, son partidos de goleadas, o sea, 12-10. O sea, no paran de meterse goles, porque son partidos muy descontrolados y bueno, que no tienen un componente emocional, que es lo que dices tú, que llegado a un punto, pues listo, me pongo a repartir y ya está, y se acabó, ¿no? Como que al revés, te vuelves más laxo, te vuelves más indisciplinado y eso provoca goleadas. Y quizá es lo que dices tú, ¿no? Que en estos partidos estamos viendo esto. Es el efecto patio de colegio. Es Patios de decir, colegio. es el efecto patio de colegio. Cuando tú jugabas en el colegio y de repente el otro equipo te iba ganando 12-0, y entonces ya no tenías, ¿sabes? Ya no había. Cuando se mantiene ese equilibrio de 2-1, 3-2, ahí entonces se mantiene la tensión, pero claro, el hecho de no tener público hace este efecto de patio de colegio, como decir, nunca vamos a ganarlos. Claro. ¿No? Yo no sé si te acuerdas cuando yo, como era de los malos, jugando a fútbol, siempre iba con el equipo de los malos y siempre recibíamos goleadas, ¿no? Y entonces, cuando veías, depende qué caras en el equipo de delante, ya decías, nunca vamos a ganarlos, ¿no? Y Claro. ahí esto encaja perfectamente con mi trabajo, que es el trabajo del psicólogo, ¿no? Es decir, si tú estás pensando, nunca vamos a ganarlos, obviamente nunca los vas a ganar, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hablar entonces de este vestuario y de las soluciones para el año que viene. Hay gente que ha puesto mucho énfasis en la parte física. Yo le he sacado énfasis, yo no he dicho que el equipo esté bien entrenado físicamente, sino que de las variables de un entrenamiento es la que menos me preocupaba a día de hoy. Creo que veía otras, como por ejemplo una parte que es la parte social. Yo no veo a estos jugadores socialmente cohesionados. No digo que tengan que ser amiguetes, súper amiguetes, pero yo no les veo. Yo creo que están como en clanes. Hay 4 tíos por aquí, 7 por allá, 3 por aquí. No hay una cohesión grupal, no hay un objetivo común donde todos se sientan apelados de algún modo, aunque seas suplente, aunque seas titular. No hay táctica, no veo un equipo que tenga automatismos. No veo un equipo motivado, veo un equipo muy mayor que lo ha ganado todo y que quiere ganar eh, haciendo lo mínimo. Haciendo lo mínimo y que no está viendo nadie capaz de reprogramarles el cerebro para tener lo que decía ayer en el vivo, el ojo del tigre de Rocky. Es decir, que vuelva a tener ese hambre de campeón. No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista tanto de psicólogo como atleta de élite, los factores que crees que están minando al Barça y cuáles serían para ti los más importantes en un orden de importancia, sin quitarle importancia a ninguno. Es decir, no es que el físico no sea importante, sino cuál es el orden de los factores en importancia, siendo todos importantes, ¿no? Pero habrá unos que son más y otros que son menos. Es difícil establecer un orden, ¿no? Porque, claro, en realidad, si tú observas los diferentes equipos, probablemente cada equipo va a potenciar el orden que más le convenga, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, el Bayern de Múnich, que es un equipo alemán, tiene la tendencia tradicional, ¿no?, a reforzar sus habilidades, que son la del rendimiento físico, la de la potencia física. Es decir, cada equipo tiende a potenciar sus cualidades. El Barcelona, ¿qué cualidad tiene? Pues tiene una capacidad técnica, ¿no? Tiene un gusto por el jugador técnico, por el jugador virtuoso, y entonces lo que se ha hecho durante años con la escuela del Barça era potenciar eso, ¿no? Antes hablábamos fuera de micro cuando decíamos el Barça de los bajitos, de los pequeñitos, ¿no? Cuando jugaba Xavi, Iniesta, Messi, los pequeñitos lograron imponerse a equipos físicamente muy, muy fuertes, como el Chelsea, ¿no? Que eran equipos forjados por tíos con capacidad muscular brutal. Entonces, el orden siempre va a ir un poco según la preferencia de cada equipo. Pero cuando estamos hablando del Barça, obviamente tengo que decir lo que dices tú, es cómo estamos, es decir, la primera fase es la creación del equipo, ¿no? La creación del equipo, y es cómo diseñamos un proyecto común
donde cada uno de los pertenecientes a este equipo va a participar y aporta algo, ¿no? Y entonces esto es muy importante, y esto es quizá el secreto del éxito de un equipo, ¿no? Por ejemplo, entrenadores como Guardiola, que son arrolladores en su personalidad, logran aglutinar al equipo porque los convencen en lo que yo llamo con estrategias persuasivas. En el caso de Guardiola, por ejemplo, cito Guardiola por conocimiento, pero no, podría citar otros entrenadores, pero por ejemplo, en el caso de Guardiola se junta muy bien este recurso persuasivo de que es capaz de persuadir a los deportistas de lo que tienen que hacer, también con una carrera profesional. Quiero decir que si tú miras el palmarés de Guardiola, cualquier jugador lo puede respetar. Claro, en el caso de Setién, un jugador de élite que es campeón del mundo, que ha jugado no sé qué, que tiene Tantas varias Champions, Champions. probablemente no lo cree, ¿no? Claro. O no pueda creerse dependiendo de qué discurso. Si además no tengo ese currículum, como en el caso de Setién, pero no tengo la capacidad persuasiva, por ejemplo, de un Arrigo Sacchi, ¿no? Un Arrigo Sacchi o un, incluso te diré, un Antich, ¿no? Es decir, o un Simeone. Son hombres que de alguna manera tienen una capacidad persuasiva y convencen y arrastran al jugador. Y entonces lo aglutinan en una idea común donde todos quieren sumar, ¿no? Claro. Ahí se pueden hacer muchísimas cosas, las famosas, yo qué sé, los famosos asados, ¿no? Un poco para generar equipo. Pero el asado llega cuando todos han comprado una idea de cómo jugar, ¿no? Claro. Claro, que yo he visto, por ejemplo, a veces se dice, bueno, la plantilla, cuando ha estado Valverde, hace una comida de hermandad. Ya, pero la comida de hermandad forzada, si no hay los Claro. mimbres detrás reales, es una farsa, es una pantomima que es un intento, bueno, a ver si sale la chispa de la hermandad con una comida. Y habitualmente, evidentemente, no funciona, ¿no? Porque Claro, la comida se hace cuando existe la hermandad. exactamente. Exacto. Empiezas No a se ver que hace. hay comidas, porque de hecho en la época Guardiola había comidas bastante habitualmente, y era porque Claro, había esa hermandad y los jugadores querían verse, querían quedar, querían estar juntos. claro. Claro, este es el típico de cosas que yo creo que al Barça le falta hoy mucho. Y una cosa que te quería decir con Setién, solo para descargarle un poco de responsabilidad. Eh, y también darle una vuelta un poco a la moneda. Setién tiene un nivel de persuasión para jugadores hasta cierto nivel. Es decir, si se va al Betis o jugadores hasta 26 años, o sea, tiene una serie de atributos que podrían ser útiles para según qué equipos. Ahora, para el Barça estamos hablando de que el nivel de persuasión con la plantilla actual, no con la plantilla de hace 6 o 7 años que era más joven, con la actual, tiene que ser exuberante. O sea, tiene que ser muy bestia porque estos jugadores no compran cualquier billete. O sea, estos tíos hay que presentarles algo muy, muy, muy convincente. Y esto me parece que es el reto del próximo entrenador, es ser un Guardiola multiplicado, porque si no, no sé cómo vas a convencer a estos tíos de que se pongan a las pilas, ¿no? De que vuelvan a tener el ojo del tigre. Es que voy a referir a Rocky, pero... Ese es el gran error de la directiva y de la Secretaría Técnica. Es decir, para mí me parece increíble que gente que se dedica al fútbol no hayan caído en un punto como este, que es un punto capital. Y es la persona que tiene que estar al frente del equipo o dirigiendo el equipo o coordinando al equipo para que logre resultados, tiene que ser alguien que tenga influencia sobre los jugadores, ¿vale? Por ejemplo, cuando Guardiola sube al primer equipo del Barcelona, obviamente no tiene un currículum de entrenador o como el que podría tener, yo que sé, cualquier otro entrenador, y sin embargo, él logra aglutinar al equipo y porque los convence de un proyecto. Entonces es la capacidad que yo tenga de convencer a un proyecto, ¿no? A mí me hubiera gustado ver a algunos entrenadores, por ejemplo, yo que sé, cito a Guardiola, pero podríamos juzgar a Klopp, por Oh, ejemplo, después de una derrota como la del otro día. O sea, Setién no tenía ninguna argumentación. Incluso hizo una frase de lo que yo llamaría hacer un Rajoy, ¿no? Algo así como lo que tengo que decir es que no hay nada que decir. Quiero decir, ¡pum! él empieza así ¿no? la rueda de prensa y tú piensas, claro, con este discurso tú no vas nunca a persuadir a los jugadores de que tu proyecto es un proyecto ganador. Claro. Sí, Eh, Has de suplir, ¿no? Si no tienes un gran currículo, lo tienes que suplir de otra manera, ¿no? claro. Por eso yo creo que, bueno, lo que pasa es que es verdad que el Barça cambia de entrenador y no tiene opciones. Y este es también otro error de la Junta Directiva. Si no tienes opciones, quizá haber cambiado de entrenador no era la solución a múltiples Claro, problemas claro. del Barça, ¿no? Claro, y además
te encajas luego en un entrenador que tiene un perfil parecido al de Valverde. Quiero decir que es un hombre, no voy a Bonachón. decir que sea un hombre gris, porque como tú dices, si entrenando al Betis o entrenando a un equipo un poquito por debajo del perfil, hostia, pues es un hombre resolutivo y que ha hecho jugar muy bien a los equipos. Quiero decir que no es que sea un mal entrenador, pero lo que tú dices es muy importante, es cómo yo logro, ¿no?, magnetizar al equipo. Eso se necesita un personaje carismático. Vale, y con Un respecto personaje a la forma física y la psicología, eh, solo, a ver, no quiero simplificar el argumento, no quiero simplificar las dos posibles opciones porque quizá hay más, pero si tú tienes un tío desmotivado, vamos a suponer en el boxeo, cuando tú eras entrenador de boxeo, vamos a ver si encontramos ejemplos en tu carrera de entrenador. Un tío que estuviera un poco desmotivado y dices, bueno, lo voy a triturar físicamente y eso le va a disparar la motivación en algún momento, esa sería una opción. O sea, que el machacarle físicamente sea precursor de la activación motivacional, o voy a hacer una motivación muy potente y eso va a ser precursor de una parte física. Lo digo porque cuando estamos hablando del Barça de hoy, y no sé si habrá otras opciones intermedias, yo tiro estas dos que son las extremas, no sé si luego en medio hay algo. En esta correlación de fuerzas entre físico y cabeza, claro, yo en lo que vengo defendiendo es que si tocamos bien la cabeza, la parte física vendrá sola porque estos jugadores de élite llevan toda la vida entrenando, saben lo que es la parte física, ellos la conocen, saben cuándo rinden, cuando están físicamente bien y cuándo están mal, porque han vivido seguramente las dos etapas, se han lesionado estando hechos un trapo, se han visto que si no entrenaban bien se lesionaban, no corrían, no ganaban las carreras. Entonces, mi pregunta es, ¿se motiva? ¿Puedes forzar la motivación? Yo estoy ya seguro de que si motivas, la parte física viene sola. Pero ¿puedes motivar a un tío a través de la parte física? Es decir, ¿puedes machacar a un tío físicamente y estando desmotivado esa parte física le motive? No, yo creo, o sea, tú estás haciendo una pregunta que es inteligente, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y realmente ambas cosas están tan juntas que es muy difícil diferenciar, ¿no? Pero yo estoy contigo de que para poder rendir uno tiene que tener la creencia de que ese rendimiento va a ser útil. Este es un punto clave cuando estamos entrenando, cuando estamos afrontando un resultado deportivo. Yo tengo que creer que esto que yo voy a hacer es útil. Esta es para mí un punto clave. Si tú obligas a la gente a entrenar, pero yo estoy pensando que eso no va a ser útil, no deja de ser un castigo y es una solución intentada que va a funcionar en contra del equipo. Es decir, lo va a vivir el equipo como un castigo. No sé si soy capaz de Sí, explicarme, ¿eh? sí, sí, sí. Es decir, eso es como cuando, yo no sé, yo sé que casi toda la gente que sigue a Spidercule han sido excelentes en sus estudios y todo el mundo tiene resultados académicos extraordinarios, estoy convencido. Pero supongamos que alguno de los que nos está escuchando alguna vez en el instituto no le fue demasiado bien, ¿no? Y entonces imaginemos que sus padres o quien fuera le obligaran a estudiar por obligación. Ponte y estudia y estudia y estudia y estudia. Que acabarás estudiando, ¿no? Y así acabarás aprobando. Yo creo que, a pesar de que todos los que nos están viendo probablemente eran buenos estudiantes, ¿no? De matrícula, todos de Podrán matrícula. entender este ejemplo, que, como decía mi abuela, no hay nada peor que follar sin ganas, ¿no? Es decir, no podemos obligar a la gente a hacer una cosa. Sin embargo, cuando yo arrastro a la gente en un proyecto interesante, entonces es cuando yo los voy a poder entrenar y exigirles más. ¿De acuerdo? Pero yo creo que cuando la gente nos quejamos con el entrenamiento y cuando yo te voy siguiendo y leo en los comentarios, que claro, la gente que pone los comentarios sobre, esto lo que hay que hacer es entrenar, tiene razón. Yo creo que en el fondo la gente nos quejamos de la laxitud. Claro. Es decir, la sensación que da de que dejamos a los jugadores un poco a su aire. Exactamente. Esto, por ejemplo, con algunos entrenadores no pasa. Probablemente eso a Klopp no se lo digan. Probablemente no se lo dirán nunca. ¿Por qué? Porque va a dar la sensación, y esto es muy importante, a veces no es tanto lo que se hace Sino lo que como la parece. sensación de lo que Claro. se hace. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, cuando Guardiola llevaba al Barcelona, daba la sensación de que él lo tenía todo coordinado. Probablemente entrenaban igual. A lo mejor hacían, yo qué sé, las diferencias serían elementos tácticos. Pero lo importante es dar la sensación de que el equipo está como atado en cintura. No Claro. sé si soy capaz de No, explicarme, no, ¿eh? sí, 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 Es sí, decir,
Sí, sí, Es más como vendemos lo que hacemos que lo que hacemos, está ¿no? La claro. sensación es como que los jugadores han ido a su aire y han hecho lo que han querido, y entonces todas estas polémicas, y entonces que si no te miro, que si te hago un desplante, y entonces se tienen tragando, y esta sensación de que los jugadores se han hecho con el vestuario, y yo creo que esto es más falso, es más, parece más de lo que es, ¿no? Aunque haya mal rollo dentro del, que esto nunca lo sabremos, el grado de mal rollo del vestuario, pero lo que es muy importante es, si quieres, entre comillas, fingir que todo Claro, está controlado, claro. ¿no? Bueno, y yo esto lo vuelvo a enganchar al objetivo común. O sea, creo que cuando tienes un grupo de individuos de esta magnitud, tan millonarios y con esa fama y tal, si no eres capaz de aglutinarles bajo un objetivo común donde todos se sientan importantes dentro del rol que les toque, sea suplente, sea titular indiscutible, etcétera, y generes esa hermandad, que para mí eso es lo difícil, porque para mí lo difícil es entrar en ese vestuario y conseguir la unificación del grupo. ¿Qué es lo que dices tú? Que un Klopp, un Guardiola, tienen mecanismos que van más allá de ponerlos a correr, sino que tienen mecanismos, por ejemplo, tú decías el Bayern, que es un equipo físico, y además es un equipo, los alemanes son mega hiperestructurados, parecen robots. Los robots provocan automatismos, porque justamente lo que hace un robot es que siempre hace lo mismo y lo hace perfectamente igual. Y los equipos animales mecanizan tanto su estructura, claro que la mecanización constante provoca que luego parece que todo sea automático, que todo sale solo. Porque ningún jugador nunca pierde la robotización que le toca hacer por orden del entrenador. En cambio, el Barça, que aboga por otro estilo donde el jugador sí que piensa, donde el jugador tiene margen de creatividad, tiene margen de alterar el guión para cambiar un poco ciertas situaciones, especialmente en ciertas zonas del campo. Creo que eso es lo que decías tú muy claramente, que el entreno, si tú tienes 3 horas a distribuir y eres un equipo que eres muy malo técnicamente, te tirarás 3 horas entrenando la parte física. Pero si eres un equipo técnicamente muy bueno y tienes 3 horas para entrenar, quizá le dediques una a la física, una a la táctica y una a la emocional. Y creo que el Barça, como es un equipo grande, no puede pretender que todo sea físico. Tenemos que tener muy en cuenta factores. Porque, fíjate una cosa, a ver si estás de acuerdo con esto. Si tú, la parte física es la más fácil de nivelar entre los equipos, porque la parte de condición física todo el mundo la conocemos muy bien. Al final el cuerpo humano más o menos a este nivel responde igual. Si haces 20 sentadillas tú y las hago yo, tendremos diferencias genéticas, pero en principio los dos desarrollaremos músculo, los dos nos pondremos fuertes. Una vez que equiparas la parte física en dos equipos, ¿cuál es la diferencia? Todo lo demás. Claro, es decir, aquí hay dos, has hecho hincapié en dos temas que para mí son importantes. Primero, es mucho más fácil sustituir una biela que un artista. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, el Barcelona es un equipo fundamentado en artistas. Si un artista se va, cambiar un artista por otro artista es muy difícil y hace que todo el equipo se mueva alrededor de eso. Claro. Quiero decir que, por ejemplo, cuando Xavi se va, Xavi, que es un artista, tú lo quieres cambiar por otro jugador y cambias todo el equipo y toda la manera de jugar por fuerza. Eso es lo que le pasa al entrenador cuando pierde a Xavi. Sin embargo, si yo tengo un juego mecanizado, yo puedo cambiar una pieza por otra de una manera menos resentida para el equipo. Es decir, tendré menos problemas a la hora de tener resultados. Mantendré el mismo nivel de resultados o casi el mismo nivel de resultados cambiando una pieza por otra. Sin embargo, el Barcelona, que está fundamentado en una escuela artística de juego, ¿no? Y esto también es importante que el aficionado culé lo tenga en cuenta. Porque dices, al final, si tú tienes un equipo de artistas, cuando el equipo de artistas se te desmantela y cambias, hostia, requiere de un esfuerzo extra volver a tener resultados, ¿no? Y esta inmediatez de lo que queremos, ¿no? Esto es un punto muy importante de lo que has dicho tú. El otro punto es lo de la variable técnica y de entrenamiento, claro. Es decir, dos equipos de alto nivel van a tener un rendimiento físico probablemente parecido, pero un Barcelona que no se fundamenta en el físico nunca llegará a competir a nivel físico contra un equipo que esté fundamentado en el físico. No sé Claro. si me explico. Sí, sí. Sería como decir, imagínate, claro, yo voy a llevar un ejemplo a mi deporte porque va a ser un ejemplo gráfico y se va a ver. Aunque probablemente gente que nos va a escuchar me va a criticar, ¿eh? Pero lo que es importante es ver, imaginaros que tú tienes que pelear contra Tyson y Tyson es un pegador de la hostia, es un pegador tremendo, ¿sí? Que además se entrenaba para pegar más. Y yo soy un boxeador eminentemente técnico. Si yo quiero ir a pegarme con ese boxeador, voy a perder. Claro, Voy a perder porque el otro tiene unas capacidades técnicas superiores en ese ámbito de juego. claro. Entonces, lo que es muy importante es, si yo tengo un equipo que físicamente no es tan potente, tengo que ser capaz de arrastrar al otro equipo a jugar en mi terreno.
Es decir, llevarlos al juego técnico. ¿Y eso cómo se logrará? Pues se logra con lo que decíamos antes, que es los recursos persuasivos. Es decir, cuando una persona llega a la rueda de prensa, porque, ojo, las ruedas de prensa de los entrenadores forman parte del resultado de... Es decir, el Barcelona juega 60 partidos. De los 60 partidos hay un 20% que se ganan en rueda de prensa. Y esto tampoco lo tenemos en cuenta. Es decir, lo que sale el entrenador en un partido previo, en una previa, y es capaz de decirle al Bayern, por ejemplo, decir, bueno, al final, imaginaros que se hubiera dicho una frase de nosotros no podemos competir a correr, porque estos tíos saben correr, pero vamos a ver si saben triangular. Vale, Supongamos esta idea, ¿vale? Y yo soy capaz de picar al otro equipo para que triangule. Estoy intentando que el otro equipo venga a mi terreno. vale. ¿Me explico? Sí, Cuando nosotros vamos a poner la solución de entrenar al equipo como si fueran cabras, en el fondo estamos entrando en la solución de los demás y vamos a caer en un error que va a ser un error táctico terrible. Es decir, la capacidad del entrenador y del que dirige en comunicar para que el otro venga. Esto, Mourinho era un experto en eso. O sea, Mourinho, que es un entrenador que nos puede dar mucha rabia a los culés, ¿eh? Pero quizá en los últimos tiempos ya el hombre se le ha ido un poco no la... estaba tan Sí. brillante, no estaba tan brillante. Pero fijaros cómo él ganaba muchos partidos en rueda de prensa, diciendo cosas, picando al equipo contrario, llevándole a otro equipo a su terreno, cuidando aspectos como el césped, como no sé qué, ¿sabes? Cuidando aspectos que parecen tangenciales, pero que son importantes. Y al final el resultado deportivo, una Champions, se gana con todo, Claro. no solo con entrenamiento. Bueno, y aparte que Poner está todo tan apretado, como decías tú, está todo tan nivelado a este nivel, que cualquier cosita que consigas desviar a tu lado, aunque sea un milímetro, pues es un milímetro que ganas. Claro, y lo que hay que lograr es que la gente venga a jugar al fútbol con el Barcelona. Claro, Esto es lo que hay que lograr. Es como decir, bueno, venir a jugar al fútbol. Cuando Guardiola dijo una vez en rueda de prensa, nosotros jugamos a lo que sabemos hacer, que es al ataque, esta frase que parece una tontería, está poniendo sobre la mesa un ataca tú más que yo, a ver si puedes. vale, ¿Sí? Con lo que está obligando al otro equipo a ir a su terreno. vale. Porque si ellos van a atacar más que yo voy a ganar algunos aspectos del juego que son mi punto fuerte. Entonces, yo creo que hay que analizar muchas veces el discurso de los entrenadores y cuando uno piensa en un entrenador tiene que saber muy bien, ¿no?, qué tipo de personalidad pone al frente de un equipo y qué tipo de discurso tiene esa persona que es capaz de tocar todas las variables. Porque tú estás jugando con tu equipo, pero también con el equipo contrario. Claro. Excelente. Bueno, hemos tocado muchos puntos que son interesantes y que además explican muy bien la crisis del Barça, porque tú decías que el Barça es un equipo de artistas, el Barça no ha sabido fichar, o sea, no ha sabido hacer los reemplazos, con lo cual ahí tenemos un primer problema. El Barça no ha sabido fichar a entrenadores con la capacidad de motivar a un grupo muy difícil de motivar. Sabíamos que era una tarea titánica y se han traído entrenadores muy de medio pelo proporcional. Es decir, no es que sean de medio pelo per se, sino que se convierten en medio pelo en el Barça, porque la tarea del Barça es titánica y hay que traer a un tío de muchísimo nivel. Entonces, son partes de los aspectos: mala renovación de la plantilla, malos fichajes, entrenadores que no tienen la capacidad que requería esta plantilla para tener el hambre para seguir compitiendo. Y luego le quería mandar un mensaje a tu abuela, porque has dicho que tu abuela, que tenía una vida sexual seguramente muy plena. Yo la verdad que la felicito a tu abuela. Bueno, era viuda desde los 30 años. Bueno, pues se debe poner las botas después, porque ha dicho, no hay nada peor que follar sin tener ganas, y yo le voy a complementar y voy a decir, no, abuelita, no hay nada peor que no follar. Sí, pero cuando quieres obligarte, ¿no? Es como Sí, esa erección a voluntad, ¿no? Tener la erección a voluntad es muy jodido. ya, ya. Ese yo quiero tenerla ahora, ¿no? Y entonces es cuando se escapa, ¿no? Y es un poco esta cosa de intentar obligar al jugador a que haga algo en lo que no cree. Claro, Por eso para mí, quizá, y en esto llevo a mi terreno el tema, ¿no? Llevo a mi terreno el tema y un poco siguiendo, abundando en tu propia teoría, es decir, la importancia del factor mental en el alto rendimiento que tiene que ver con ser capaz en un equipo de que todos crean que lo que yo estoy proponiendo es lo que hay que hacer. claro. Y déjame que haga una matización, porque mucha gente se cree que esto lo digo yo, y es un error. Yo soy un creyente de Cruyff y soy un creyente de Guardiola. Y todo esto que digo de la mente, de que el físico no es lo más importante, no significa que no sea importante, sino que no es lo más importante a este nivel. Todo esto son cosas que han dicho Cruyff
y que ha dicho Guardiola reiteradamente en el Barça y sobre todo ahora en el Manchester City, que le he visto varias entrevistas en Inglaterra y en todas dice, yo a estos chicos, los chicos que llegan al Manchester City, los jugadores que llegan al Barça, al primer equipo, son chavales que desde los 12 años llevan una rutina de entrenamientos física que te cagas. O sea, nadie mejor que ellos para entender la importancia del físico en lo que ha provocado que ellos llegaran al nivel que han llegado. Sabían que con el talento no era suficiente y todos han entrenado. Yo no vengo aquí ahora a explicarles la parte física a un tío que tiene 25 años, que lleva desde los 10 entrenando a lo casi profesional. Yo no tengo que explicarle la parte física, eso ya viene dado. O sea, son jóvenes, sanos, llevan toda la vida haciéndolo. Mi misión es otra. Mi misión es otra. Y esto lo ha dicho Guardiola en Inglaterra. Bueno, yo lo he visto por lo menos en 3 vídeos diferentes hablando en estos términos. Obviamente, fíjate, vamos a hablarlo en términos técnicos. Es decir, tú imagínate que el Barça ficha a un extremo y le tienes que enseñar a desbordar. Es que ¿A claro. quién se le ocurriría a nadie? O sea, tú ya tienes un tío que viene aprendido de serie, Claro. ¿vale? Entonces, el entrenamiento físico en un equipo de este equipo, o sea, aparte de que haya una base física que es importante, que esto, ¿no? Pero luego el entrenamiento físico se basa en, diríamos, desarrollar las propias cualidades del tipo de juego que queremos jugar. Nunca entrenará igual el Barcelona que el Bayern. Si nos comparamos con el Bayern vamos a perder si queremos jugar en el terreno del Bayern. Vuelvo a esta idea principal. Es decir, lo que hemos de lograr es que el Bayern quiera jugar como nosotros. Claro. Y esa es la manera de la que tú vas a ganar, ¿no? Cuando nosotros podemos imponer la manera en la que se juega. Y esto es muy mental. Quiero decir que esto al final tiene que ver con que todo el equipo crea que esa manera de jugar es mejor, ¿no? Y entonces es cuando la gente se deja los huevos en el campo, porque cree en ese proyecto, ¿no? Claro, Y cuando se cuando cree en el proyecto... Antes has dicho a Mike Tyson que perdió con Buster Douglas, para aquellos que no recuerden, una noche del 92, 93 me parece, muy triste para mí, porque yo era un súper fan de Tyson. Analicé mucho ese combate, es un combate maravilloso para Buster analizar. Douglas se lo creyó en algún momento. Buster Douglas le propone a Tyson, o sea, Buster Douglas hace lo que tiene que hacer para ganarle a Tyson, que es dar un paso para adelante y un paso para detrás, y todo el combate es eso. Hace un paso para adelante con un pie y un paso para detrás con otro pie. Entonces, lo que hace no lo había hecho nadie. También es verdad que no recibe ninguna hostia en el primer asalto ni en el segundo, Claro. y logra mantenerse, pero mantiene todo el rato la estrategia. Él cree en la estrategia que es una mano para adelante, una mano para atrás, una mano para adelante, y eso es haber estudiado a Tyson. Luego puede pasar que, como esto, sales al campo y en 15 minutos Te pegan una claro. Pues es una putada, ¿no? Pero ya te han metido 3 goles, no te meten 8. Claro. Este es el Fantástico. Sí, sí, ha quedado, vamos, súper. Yo creo, desde mi punto de vista, ha quedado todo súper claro. Espero que para la audiencia también. Recordar que, como siempre, no os tendré que avisar de que dejéis comentarios porque los vais a dejar a mansalva. Claro. Espero que hayáis entendido bien los matices de todo lo que se ha querido decir. Víctor. Claro, porque el punto importante es, entiendo que el que solicita más entrenamiento es porque está enfadado con el equipo y con razón solicita más entrenamiento. Pero por favor, yo sé que las personas que nos están viendo y la gente que nos sigue y la gente que sigue a Spidercule es gente inteligente. ¿Y ser inteligente qué significa? Significa, tú no puedes ir a competir en el terreno del otro, porque esto va a ser un error. Es Claro. como si yo me voy a competir con Nacho Vidal a ver quién tiene la polla más larga. Eso es una tontería. Claro, al final tendré que ser más amoroso que Nacho. Claro. Pero una cosa, y que la gente no entienda, porque al decir esto, ¿sabes lo que pasa? Que la gente ya entiende que tú estás diciendo que se entrena bien. Y aquí no estamos diciendo que el Barça entrene bien. Aquí estamos diciendo que se entrena mal, porque lo hemos visto en el campo, que no se entrena bien, pero luego dentro del entrenamiento intentamos romper el entrenamiento en sus diferentes fases y pensamos que quizá la física no sea la principal causa de la debacle, sino que quizá hay otros factores que tienen más peso que si se tocan, la parte física un poco se arreglará por sí sola. Entonces la gente que quiere el castigo de la parte física, es lo que decías tú, parece como que queramos castigar al jugador y que me parece una forma de descomprimir la olla muy natural y muy normal. O sea, que la gente esté enfadada es normal y que la gente pida castigo es normal. Pero pasado el enfado y viendo ya en encontrar la solución, hay que dejarse de fórmulas que no van a funcionar como castigar al jugador y decir, bueno, ¿quiero que estos tíos rindan o quiero matarlos a latigazos? No, quiero que rindan. Bueno, entonces necesito tocarles esa psiquis que no ha permitido competir de forma constante. Porque mira, yo el otro día iba a hacer un vídeo, pero todavía estoy dudando si lo hago o no, que el Barça pierde contra el PSG 4-0 y luego una semana después le mete un 6-1. El Barça le mete 4-1 a la Roma,
se va a la Roma y pierde 3-0 y lo eliminan. El Barça le mete 3-0 al Liverpool y luego se va allí y pierde 4-0. Es decir, eliminatoria contra el Liverpool 4-3, eliminatoria contra la Roma 4-4, eliminatoria contra el PSG creo que es 6-5, pero todas súper igualadas a nivel marcador. La diferencia radica dónde se produjeron los partidos, que es lo que decías tú del público. En el campo del PSG, el Barça no tiene motivación. O sea, es un equipo endeble mentalmente y le cuelan 4. Es endeble físicamente, hombre, no tiene ningún sentido si luego 15 días después le mete un 6-1. Entonces, ¿por qué que en 6 días, en 15 días han conseguido la forma física para darle completamente la vuelta al calcetín? Eso no tiene ningún sentido. Hay un componente mental que ha jugado en contra. Contra la Roma, aquí le metemos 4-1, súper fácil. Vamos allí, parecemos un equipo de juguete que ha cambiado en 15 días. ¿Hemos perdido la forma física en 15 días? No. Tenemos una estructura mental que no sostiene la competitividad durante todo el año. Digo yo, ¿eh? Sí, sí, tienes toda la razón. Y también hay, fíjate, voy a volver al malo de Mourinho, ¿eh? El malo de Mourinho, que yo creo, no lo sé, igual voy a decir una barbaridad, igual hay alguien aquí que es un experto en el tema y va a decir que lo que yo digo es una barbaridad, pero observando cómo él planteaba los partidos, en tramos de 20 minutos. Es decir, en estos 20 minutos nos mantenemos a cero, en estos 20 minutos Muy marcamos uno, nos vamos todos para atrás. Es decir, luego hay que tener a alguien que sea capaz de idear cómo va a funcionar el partido, ¿no? En esa frase famosa de Cruyff de decir, nosotros en la pizarra ya hemos ganado, ahora a ver qué hacéis vosotros, ¿no? Claro. O sea, en la pizarra hemos ganado 2-0. Esta es la idea, es cómo yo voy a persuadir, y por eso vuelvo una y otra vez a esta idea, ¿no? De cómo el entrenador persuade al deportista de lo que tiene que hacer, ¿no? Decir, oye, mantenemos a cero los 20 primeros minutos y luego cuando ya están cansados le metemos uno. Es una manera de pensar que yo voy a arrastrar a mis jugadores a hacerlo, ¿no? O la manera de pensar es, vamos a salir, le vamos a meter 4. Quiere decir que cuando uno va a jugar con un planteamiento táctico y es capaz de transmitirlo bien a los jugadores, y luego lo que tú has dicho, el factor campo, son variables que hay que tener y hay que contemplar siempre. No solo es el entrenamiento, ni solo es fichar buenos jugadores. El equipo, no sé cuánto ha costado el Bayern, no tengo idea, no sé. Pero vamos, estoy convencido de que ha costado mucho menos de la mitad de lo que han costado los jugadores del Barça. Sí. ¿No? Porque al final, pero claro, si me crees, pues un jugador que juega en primera división no es ningún idiota, es un tío que sabe jugar a fútbol. Claro, ya está. Claro. Muy bien, bueno, pues Víctor, oye, muchísimas gracias por haber participado de esta tertulia, muy interesante. Si el Barça te viniera a buscar para ficharte para ser el motivador del equipo, ¿aceptarías? Diré que no, porque claro, es muy fácil hablar aquí, pero luego cuando vas allí lo mismo me sale todo al revés. Pero escucha, Pero Víctor, como asesor externo podría. escucha, te fichan 2 años, a los 3 meses te echan por incompetente, te pagan los 2 años, son 3 millones de euros, nos lo repartimos a medias. Hombre, si me dejan ir con un equipo y seleccionar un buen equipo, probablemente diría que sí. Claro. Sí, un buen equipo, probablemente. Fijaros como además, cuando estamos hablando de equipos de primera división de fútbol, sobre todo en el fútbol masculino, se ve muy mal la figura del psicólogo, porque el psicólogo pareciera como que es alguien que viene a ayudar a un equipo de débiles, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es un error también, es algo que debemos empezar a cambiar. También psicólogos que sean capaces de conectar con la inteligencia de un jugador no es fácil, ¿no? Claro. Quiero decir, la inteligencia de los jugadores de fútbol es una inteligencia al margen, ¿no? Son chavales de un poco de otro planeta y entonces, claro, conectar con esos chavales tampoco debe ser fácil. Claro. Excelente. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Mega charla. La verdad que es súper interesante hablar contigo, Víctor. Te vamos a esperar más veces en el futuro si te apetece. Así podemos ir analizando, quizá de vez en cuando, igual hasta podemos ir analizando a jugadores individuales. Quizá podemos hablar de Messi en algún momento y intentar entender qué es lo que hace que Messi haya sido tan bueno durante tantos años. O sea, qué factores mentales aplican a un tío como Messi, ¿no? Que tiene una vida muy particular porque no se ha dado a la fiesta como otros jugadores, es un tío familiar, es un tío ermitaño, ha rendido durante muchísimos años, parece que solo le interesa el fútbol. O sea, es una particularidad, además de la parte técnica, muy concreta que no se ven muchos jugadores. Habitualmente los jugadores, pues el tema de las masas y la publicidad y la fama les mola, y parece que Messi un poco esto lo rehúye de algún modo, ¿no? Así que podemos quizá en el futuro ir tratando temas psicológicos de otra índole para intentar entender mejor lo que es un equipo de élite, ¿no? Dejaremos la palabra a tu audiencia y a la gente que te sigue y yo agradecerte, Spider, que me hayas invitado a poder hablar de todo esto
y bueno, lo que diga la gente. Si la gente y tú consideráis que mi opinión puede servir de algo, pues aquí No, estaremos. la mía, yo por mi lado ya está hecho. O sea, para mí me ha encantado la charla. Ahora dejaremos que la gente decida, pero bueno, al final este no deja de ser el canal de Spider Culé. O sea, que al final sí, si te quiero volver a invitar, lo haré, aunque la gente te reviente en los comentarios, que lo dudo, ¿eh? Creo que van a flipar Venga, contigo. vamos a ver, ahí estaremos y vamos a mirar. Bueno, y recordar, podéis buscar a Víctor Amat en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, el Centro de Terapia Breve de Barcelona, que es el que él fundó y dirige en estos momentos. Nada, visitar la página web, visitar sus Twitters y tal, seguirle en Twitter, que dice cosas muy molonas. De hecho, yo le sigo por eso está aquí hoy, porque yo le sigo en Ahí Twitter y en Instagram. ahí nos hemos conocido, Claro, ¿eh? o sea, que las redes sociales a veces tienen esta particularidad de enganche que permite que la gente haga contactos interesantes. Así que, nada, seguirle y aprenderéis un montón de cosas de psicología, que como veis muchas veces yo hablo y parece que voy de listo y tal. No es que vaya de listo, es que escucho a gente como Víctor Amat y entonces aprendo y entonces repito como un puto loro y parece que tenga más conocimiento del que tengo. No tengo ni puta idea, soy una puta grabadora. Yo grabo en el cassette y discupo después todo. Hala, chavalotes, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.